La habitación olía a desinfectante y a rosas marchitas. Las cortinas de seda color marfil apenas dejaban pasar un hilo de luz aquella tarde del martes 15 de marzo, y el silencio era tan denso que se podía sentir en la piel como una segunda capa de ropa. En la cama con dosel, entre sábanas de hilo egipcio que costaban más que el salario anual de cualquier trabajador común, yacía Valentina Echeverría, de 11 años, con los párpados cerrados y la piel tan pálida que parecía de porcelana a punto de quebrarse. Llevaba 17 días sin abrir los ojos. Los monitores pitaban con regularidad monótona, y el gotero dejaba caer el suero transparente gota a gota. Pero nada, absolutamente nada había logrado devolverle la consciencia a la niña. Los mejores médicos del país habían pasado por esa mansión de 3 pisos en el barrio más exclusivo de la capital. Especialistas de Boston, de Zúrich, de Madrid, todos con sus maletines de cuero, sus diagnósticos complicados y sus facturas exorbitantes. Y todos se habían ido igual que llegaron, moviendo la cabeza con gesto grave, murmurando palabras que los padres de Valentina no querían escuchar. En ese momento una mujer delgada de 42 años, con el uniforme blanco arrugado después de un turno doble en el hospital público, subía por la escalera de mármol con pasos vacilantes. Carmen Solís no debería estar allí. Su turno había terminado hacía 3 horas, pero la agencia de enfermería la había llamado desesperada. Necesitaban a alguien urgente, alguien que pudiera cubrir la noche. Las otras enfermeras habían renunciado. Decían que esa casa estaba maldita, que la niña estaba poseída, que el dinero de los Echeverría no valía la pena si tenías que pasarte las noches viendo cómo una criatura se consumía sin que pudieras hacer nada. Carmen había aceptado porque necesitaba el dinero, 3 bocas que alimentar en casa, un alquiler atrasado, la factura de luz con aviso de corte. Pero cuando empujó la puerta de caoba tallada y entró en aquella habitación que era más grande que todo su apartamento, cuando vio a esa niña pequeña perdida en medio de tantas almohadas de plumas, algo se revolvió en su pecho. No era lástima, era reconocimiento. Se acercó despacio, dejando su bolso gastado sobre una silla tapizada en terciopelo azul. El contraste era obsceno. Sus zapatos blancos con las suelas desgastadas sobre la alfombra persa, sus manos agrietadas por los desinfectantes baratos tocando las sábanas suaves como nubes. Carmen se inclinó sobre la cama y observó el rostro de Valentina. Tenía pecas en la nariz, apenas visibles sobre la palidez extrema. El cabello castaño con reflejos dorados, limpio y peinado por manos profesionales, se desparramaba sobre la almohada. Los labios, ligeramente agrietados, temblaban a veces con la respiración. Por alguna razón que Carmen no podría explicar después, extendió la mano y acarició suavemente la frente de la niña. La piel estaba tibia, viva, y entonces sucedió. Los párpados de Valentina temblaron. Una vez, 2 veces, y se abrieron. 2 ojos verdes como el musgo del bosque después de la lluvia, miraron directamente a Carmen, y los labios secos se movieron, formando palabras que apenas eran un susurro pero que retumbaron en esa habitación silenciosa como un grito. «Mamá». Carmen sintió que el suelo se movía bajo sus pies. La niña no la estaba mirando a ella, lo sabía. Estaba mirando a través de ella, hacia algún lugar en el pasado o en el futuro, o en algún plano, que solo sus ojos podían ver. Pero había hablado. Después de 17 días de silencio absoluto, había pronunciado una palabra. Y no era cualquier palabra. La puerta se abrió de golpe. Rebeca Echeverría irrumpió en la habitación con su vestido de diseñador y sus tacones que repiqueteaban contra el suelo como martillazos. Tenía 37 años, pero su cirujano plástico había trabajado duro para que aparentara 10 menos. El cabello rubio platinado, las uñas perfectas color borgoña, los labios rellenos de ácido hialurónico. «¿Qué has hecho?». Su voz era hielo puro, destilado en los mejores colegios privados, refinado en clubes exclusivos donde el resto de la humanidad no existía. «¿Quién te dio permiso para tocar a mi hija?». Carmen dio un paso atrás, pero sus ojos volvieron a Valentina. La niña había cerrado los párpados de nuevo, pero algo había cambiado. La respiración era diferente, más profunda, más presente. «Abrió los ojos», dijo Carmen, y su voz sonó ronca, emocionada. «Señora». Su hija abrió los ojos y habló. Rebeca se quedó paralizada.
Durante un segundo, la máscara perfecta se resquebrajó y apareció algo crudo en su rostro. Miedo, esperanza, dolor. Pero solo duró un parpadeo. Enseguida la coraza volvió a su lugar. «Estás mintiendo». Se acercó a la cama, apartando a Carmen con un empujón que no fue físico pero que se sintió como uno. «Valentina, cariño, puedes oírme, soy mamá. Abre los ojos, por favor». Nada. Rebeca tocó el rostro de su hija con dedos temblorosos. La sacudió suavemente, luego con más fuerza. «Valentina, por favor, despierta». El silencio era ensordecedor. Cuando Rebeca se volvió hacia Carmen, sus ojos eran dos pedazos de hielo. «Eres una charlatana, una mentirosa. ¿Creíste que ibas a sacarnos dinero? ¿Pensaste que éramos tan estúpidos como para creer que...?» «Vi lo que vi», interrumpió Carmen, y había algo en su voz que hizo que Rebeca cerrara la boca. No era desafío, era certeza absoluta. Su hija abrió los ojos y dijo: «Mamá, lo sé porque estaba aquí, porque la toqué», y ella respondió: «Sal de mi casa». «Señora, sal de mi casa ahora mismo o llamo a seguridad». Carmen miró una última vez a la niña en la cama. Valentina permanecía inmóvil, pero había algo diferente en su rostro, una paz que no estaba allí antes. O quizás era solo imaginación de Carmen. Quizás el cansancio, las horas extra, la desesperación de su propia vida la estaban haciendo ver cosas que no existían. Tomó su bolso y salió de la habitación sin decir palabra. Mientras bajaba las escaleras, escuchó un sollozo ahogado detrás de ella. No se volvió. Siguió caminando, atravesando el vestíbulo con su lámpara de araña, que costaba probablemente lo mismo que un auto de lujo, pasando junto a cuadros originales, cuyos marcos eran de oro verdadero, saliendo finalmente a la noche fría de marzo, donde un vigilante privado la miró con desprecio apenas disimulado. El portón eléctrico se cerró detrás de ella con un clic definitivo. Carmen caminó las 7 cuadras hasta la parada del autobús con los hombros encorvados y el corazón pesado. Pero cada ciertos pasos, cerraba los ojos y veía de nuevo esa mirada verde, esos labios moviéndose, esa palabra suspendida en el aire como una promesa o una condena. «Mamá». Pero espera, ¿cómo llegaron hasta aquí? ¿Cómo es que una enfermera de hospital público terminó en la mansión de los Echeverría, en la habitación de una niña millonaria en coma? ¿Y por qué esa palabra tan simple, tan universal, resonó como una campana de alarma en el corazón de ambas mujeres? Déjame contarte desde el principio. Todo había comenzado exactamente 32 días atrás. Un martes también, pero de febrero, cuando el invierno todavía mordía con dientes afilados y el cielo amanecía gris, como el concreto de los edificios del centro. Carmen Solís había salido de su apartamento en el 5º piso de un edificio sin ascensor a las 5:30 de la mañana. Vivía en el barrio de la Concordia, donde las calles tenían nombres de próceres olvidados y las veredas estaban rotas por las raíces de los árboles que nadie podaba. Su departamento constaba de 2 habitaciones pequeñas, un baño donde tenías que golpear las tuberías para que saliera agua caliente, y una cocina tan estrecha que 2 personas no cabían al mismo tiempo. Pero era su hogar. En una habitación dormían sus 2 hijos, Diego de 14 años y Lucía de 9. En la otra ella compartía un colchón con su madre, Estela, de 68 años, que había criado sola a Carmen después de que el padre las abandonara, cuando Carmen tenía 3 años. Esa mañana de febrero, Carmen había besado la frente de sus hijos dormidos, había dejado el desayuno preparado sobre la mesa, y había salido al frío con su uniforme blanco debajo de un abrigo gris que había comprado en un mercado de pulgas 5 años atrás. Tomó el autobús número 47, que tardaba 1 hora y 20 minutos en atravesar la ciudad de sur a norte, desde los barrios pobres hasta el hospital público donde trabajaba como enfermera desde hacía 18 años. El Hospital General San Rafael era un monstruo de concreto de 7 pisos, donde el olor a enfermedad se mezclaba con el de comida institucional, y los gritos de dolor se confundían con el llanto de los recién nacidos. Carmen trabajaba en el piso 4, área de medicina general, donde llegaban los casos que no eran lo suficientemente graves para cuidados intensivos, pero que tampoco podían irse a casa. Ese día, mientras revisaba los signos vitales de la señora González en la cama 403,
Una mujer de 52 años con diabetes descontrolada y una herida en el pie que no terminaba de sanar. Carmen se había detenido al escuchar una conversación en el pasillo. «Es la hija de los Echeverría», decía una voz femenina, probablemente de otra enfermera. «La trajeron anoche, inconsciente. Nadie sabe qué tiene». «¿Los Echeverría? ¿Los de las constructoras?». La segunda voz era masculina, quizás un residente. «Los mismos. Eduardo Echeverría, el millonario. Tiene tanto dinero que podría comprar este hospital entero si quisiera». «¿Y por qué la trajeron aquí? Gente así va a clínicas privadas». «No lo sé. Escuché que la esposa insistió. Algo sobre que aquí hay un especialista que necesitan». Carmen había seguido con su trabajo, tomando nota de la presión arterial de la señora González, ajustando el suero, sonriendo con calidez cuando la paciente se quejaba del dolor. Pero la conversación se había quedado flotando en su mente. Los Echeverría. Conocía ese apellido. Todo el mundo lo conocía. Aparecían en las revistas de sociedad, en las noticias económicas. Donaban dinero a causas benéficas, cortaban cintas en inauguraciones, posaban sonrientes en galas de caridad, donde una entrada costaba más de lo que Carmen ganaba en un mes. No pensó más en ello hasta 3 días después, cuando la directora de enfermería la llamó a su oficina. La doctora Méndez era una mujer robusta de 55 años con el cabello gris recogido en un moño apretado y unos lentes que se deslizaban constantemente por su nariz. Había trabajado en ese hospital durante 30 años y había visto de todo. Nada la sorprendía ya. Pero esa mañana, cuando Carmen entró en su oficina, había algo extraño en su expresión. «Siéntate, Carmen». Carmen se sentó en la silla de plástico frente al escritorio metálico. Las paredes estaban cubiertas de diplomas, certificados, fotos de la doctora Méndez, en diferentes épocas, siempre con el mismo uniforme blanco, siempre con la misma expresión de cansancio profesional. «¿Pasa algo?». La doctora Méndez juntó las manos sobre el escritorio. Sus uñas estaban cortas, sin pintar, con las cutículas maltratadas. Manos que habían tocado miles de pacientes, que habían sostenido manos moribundas, que habían cerrado párpados de muertos. La familia Echeverría ha solicitado una enfermera privada para su hija. Carmen parpadeó. «¿Qué tiene que ver eso conmigo?». «Te solicitaron a ti específicamente». El silencio que siguió fue tan denso que Carmen podía escuchar el zumbido de la luz fluorescente sobre sus cabezas. «Eso no tiene sentido», dijo finalmente. «Yo ni siquiera sé quiénes son. Nunca he tratado a su hija». «Lo sé». La doctora Méndez se quitó los lentes y se frotó el puente de la nariz. «Francamente, yo tampoco lo entiendo. Pero la señora Echeverría fue muy clara. Dijo que había investigado y que tú eras la mejor enfermera del hospital. Que tenías una reputación de... ¿Cómo lo dijo? De tocar a los pacientes con humanidad». Carmen sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «No puedo dejar el hospital. Tengo mis pacientes aquí». «Lo sé. Y por eso les dije que no. Pero...». La doctora Méndez volvió a ponerse los lentes y miró directamente a Carmen. «Están dispuestos a pagar muy bien y a hacer una donación sustancial al hospital. Estamos hablando de equipos nuevos, Carmen. Monitores que necesitamos desesperadamente. Respiradores. Una máquina de resonancia magnética. Está comprando mi servicio». «Sí». No había disculpa en la voz de la doctora Méndez, solo realidad desnuda. «Así funciona el mundo. Los ricos consiguen lo que quieren. Siempre». Carmen se levantó. Sus piernas temblaban ligeramente. «¿Y si me niego?». La doctora Méndez suspiró. Era un sonido cansado, derrotado. «Nadie te está obligando, Carmen. Puedes decir que no, pero piensa en el hospital. Piensa en todos los pacientes que podrían beneficiarse de ese equipo nuevo. Y...». Hizo una pausa. «Piensa en tus hijos. El pago que ofrecen es el equivalente a 6 meses de tu salario, por 2 semanas de trabajo». 6 meses. Carmen pensó en Diego, que necesitaba zapatos nuevos porque los viejos tenían las suelas despegadas. Pensó en Lucía, que había pedido libros para su cumpleaños porque le encantaba leer pero nunca podían comprarle ninguno. Pensó en su madre Estela, que necesitaba medicamentos para la presión arterial y que a veces los saltaba para que alcanzara el dinero. Pensó en el alquiler atrasado, en la factura de luz con aviso de corte,
en las noches en que se acostaba con el estómago vacío para que sus hijos pudieran tener una porción extra. «¿Qué le pasa a la niña?», preguntó finalmente, y su voz sonaba extraña incluso para ella misma. «No lo saben. Los médicos han hecho todos los estudios posibles, tomografías, resonancias, análisis de sangre, pruebas neurológicas, todo sale normal. Pero la niña no despierta, entró en este estado hace 2 semanas, simplemente cerró los ojos una noche y no los volvió a abrir. No exactamente. Sus signos vitales son estables, respira por sí misma, pero no hay respuesta a estímulos. Es como si, la doctora Méndez buscó las palabras, es como si hubiera decidido apagarse, como si no quisiera estar aquí». Carmen sintió un peso en el pecho. Conocía esa sensación. La había visto en pacientes antes. Esa rendición silenciosa, ese dejarse ir sin lucha. Generalmente aparecía en ancianos que habían perdido las ganas de vivir. Pero en una niña de 11 años. ¿Cuándo empiezo? La doctora Méndez la miró con algo que podría haber sido respeto o podría haber sido pena. «Mañana por la mañana. Te darán la dirección». Carmen salió de esa oficina, sintiéndose como si hubiera firmado un pacto con el diablo. El pasillo del hospital se extendía frente a ella con sus paredes color verde pálido descascaradas, sus pisos de linóleo gastado, sus luces que parpadeaban. Pasó junto a la sala de espera donde familias enteras acampaban en sillas de plástico, esperando noticias de sus seres queridos. Niños que jugaban en el suelo, ajenos a la tragedia que los rodeaba. Mujeres que rezaban en voz baja, hombres con la mirada perdida. Este era su mundo. Estas eran su gente. Y ahora iba a servir a los ricos, a los que tenían tanto dinero que podían comprar personas como quien compra un electrodoméstico. Pero 6 meses de salario, equipos nuevos para el hospital, una oportunidad de pagar las deudas, de darles a sus hijos algo mejor, aunque fuera por un tiempo. Esa noche, en su apartamento pequeño que olía a guiso de lentejas, porque era lo único que habían podido comprar esa semana, Carmen les contó a sus hijos sobre el nuevo trabajo temporal. Diego, con su pelo negro despeinado y sus ojos marrones demasiado serios para sus 14 años, la había mirado con desconfianza. «¿Por qué te quieren a ti, mamá? Hay miles de enfermeras». «No lo sé, hijo. No me gusta». Diego se cruzó de brazos. Últimamente hacía eso mucho, ese gesto defensivo, ese proteger su corazón del mundo que ya le había enseñado demasiadas lecciones duras. «La gente rica es mala. Papá era rico y nos abandonó». El silencio que siguió fue pesado. Nadie hablaba del padre de los niños. Roberto Solís había sido un error de juventud de Carmen, un hombre que parecía diferente, pero que terminó siendo igual que todos los hombres que abandonaban. Se había ido cuando Diego tenía 2 años y Carmen estaba embarazada de Lucía. Había dejado una nota sobre la mesa de la cocina. «No puedo con esto. Lo siento». Durante años, Carmen se había preguntado qué era esto exactamente. La pobreza, la responsabilidad, ella, eventualmente, dejó de importar. «No todos los ricos son malos», dijo Estela desde su silla junto a la ventana. La abuela de los niños tejía una bufanda con lana reciclada de un suéter viejo. Sus manos artríticas se movían despacio pero con determinación. «Y no todos los pobres son buenos. La gente es gente, Carmen. Algunos son buenos, otros son malos, y la mayoría está en algún punto intermedio». «Pero es injusto», insistió Diego. «Ellos tienen todo y nosotros no tenemos nada. ¿Y ahora mamá tiene que ir a servirles?» «No voy a servirles», dijo Carmen suavemente, arrodillándose frente a su hijo. Tomó sus manos, ásperas ya por el trabajo que hacía después de la escuela, lavando autos en el estacionamiento del supermercado para ayudar con los gastos. 14 años y ya conocía el peso del dinero, la humillación de la necesidad. «Voy a cuidar a una niña enferma, una niña que es inocente en todo esto, una niña que como tú, como tu hermana, no pidió nacer en el mundo en el que nació». Diego apartó la mirada, pero no retiró las manos. Lucía, que había estado callada durante toda la conversación, se acercó y abrazó a Carmen por la espalda. «¿La niña va a ponerse bien?» «No lo sé, mi amor. Pero vas a intentarlo, ¿verdad?» «Siempre intento». A la mañana siguiente, un auto negro con chofer la recogió frente a su edificio. Los vecinos miraban por las ventanas,
las cortinas moviéndose apenas. Carmen subió al vehículo con su uniforme limpio y planchado, su bolso con sus cosas personales, y una sensación de irrealidad que la acompañó durante todo el trayecto. El chofer era un hombre mayor de unos 60 años, con el cabello gris perfectamente peinado y un traje que probablemente costaba más que todo el guardarropa de Carmen. No habló durante el viaje. Se limitó a conducir con eficiencia profesional, navegando por calles que Carmen reconocía al principio, pero que luego se volvieron extrañas. Dejaron atrás los barrios de edificios bajos y fachadas descoloridas. Pasaron por el centro comercial, por la zona bancaria con sus rascacielos de vidrio, y luego comenzaron a subir por una avenida arbolada, donde las casas se hacían cada vez más grandes, cada vez más espaciadas, cada vez más imposibles. La mansión de los Echeverría era una estructura de 3 pisos con fachada de piedra clara y ventanas enormes que reflejaban el cielo. Un jardín perfecto se extendía alrededor, con césped tan verde que parecía pintado, árboles podados con precisión geométrica, y fuentes de mármol donde el agua caía en cascadas delicadas. El auto se detuvo frente a la entrada principal. El chofer abrió la puerta de Carmen sin decir palabra. Ella salió, sintiendo de inmediato el contraste entre sus zapatos gastados y el adoquín perfecto bajo sus pies. La puerta principal se abrió antes de que pudiera tocar el timbre. Una mujer de unos 50 años, con el cabello recogido en un moño bajo y un uniforme de mucama impecable, la miró de arriba a abajo con una expresión que Carmen no pudo descifrar. «Usted debe ser la enfermera Solís». «Sí, soy Marta, el ama de llaves». El interior era aún más impresionante que el exterior. El vestíbulo tenía un techo alto con una lámpara de araña que debía tener 1000 cristales diminutos que capturaban la luz y la multiplicaban. El suelo era de mármol blanco con vetas grises. Las paredes estaban decoradas con pinturas que Carmen sospechaba eran originales. Todo relucía, todo era perfecto, todo era frío. «La señora la recibirá en un momento», dijo Marta. «Espere aquí». Carmen se quedó de pie en medio de ese vestíbulo, sin atreverse a tocar nada, sintiendo como si fuera una mancha en medio de tanta perfección. Podía ver su reflejo distorsionado en el suelo de mármol. Su uniforme blanco que no era realmente blanco sino un gris amarillento después de tantos lavados. Sus zapatos con las suelas desgastadas. Su rostro cansado, con arrugas prematuras alrededor de los ojos y la boca. No pertenecía a ese lugar. Los pasos resonaron en la escalera antes de que la viera. Tacones sobre mármol, un ritmo constante, seguro. Y entonces Rebeca Echeverría apareció. Era Carmen, tuvo que admitirlo, hermosa. Pero era una belleza construida, mantenida, comprada. El cabello rubio platinado caía en ondas perfectas sobre sus hombros. El vestido color crema probablemente tenía una etiqueta de diseñador que Carmen no reconocería. Las joyas en sus orejas y cuello brillaban suavemente, oro y diamantes que capturaban la luz de la lámpara de araña. Pero los ojos estaban hinchados, maquillados con expertise para disimularlo, pero hinchados al fin. Ojos de alguien que había llorado mucho y que seguiría llorando. «Señora Solís». La voz era controlada, educada, pero con un filo debajo. «Gracias por venir». «Señora Echeverría». Carmen no sabía si debía extender la mano o hacer una reverencia o simplemente quedarse quieta. Optó por lo último. «Mi hija está en el segundo piso. Quiero que entienda algo antes de subir». Rebeca se acercó, y Carmen pudo oler su perfume. Era un aroma caro, complejo, con notas de flores que probablemente no crecían en este país. Los médicos no han podido ayudarla. Ninguno. Los mejores especialistas del mundo han pasado por mi casa, y ninguno puede decirme qué le pasa a mi niña o cómo despertarla. Entiendo. ¿Entiende? ¿De verdad? Los ojos de Rebeca se clavaron en los de Carmen. Mi hija se está muriendo frente a mis ojos, y no puedo hacer nada. Tengo todo el dinero del mundo y no sirve de nada. ¿Puede entender eso? Carmen pensó en las noches en que Diego había tenido fiebre alta, y ella no tenía dinero para llevarlo al médico. En la vez que Lucía se cayó y se rompió el brazo, y tuvieron que esperar 8 horas en urgencias del hospital público. En su madre Estela tomando pastillas cortadas a la mitad, porque no podían comprar el tratamiento completo. «Puedo intentar entenderlo», dijo simplemente. Algo cambió en el rostro de Rebeca. La máscara se resquebrajó apenas un segundo,
y Carmen vio dolor puro, pero enseguida volvió a su lugar. La llevé al Hospital San Rafael porque el doctor Fuentes trabaja allí. Es el mejor neurólogo del país. Pensé que si alguien podía ayudar a Valentina, sería él. Su voz temblaba ligeramente. Pero ni siquiera él pudo hacer nada. Los estudios están perfectos. Valentina está perfecta, excepto que no despierta. ¿Puedo verla? Rebeca asintió y comenzó a subir las escaleras. Carmen la siguió, consciente del contraste entre los tacones de diseñador y sus zapatos blancos que rechinaban ligeramente con cada paso. El segundo piso era tan lujoso como el primero. Pasillos anchos con alfombras gruesas que amortiguaban los pasos. Más cuadros en las paredes. Fotografías enmarcadas de la familia. Eduardo Echeverría con su traje caro y su sonrisa de vendedor. Rebeca con vestidos diferentes en cada foto. Y Valentina. Carmen se detuvo frente a una de las fotografías. Valentina tenía tal vez 9 años allí. Llevaba un vestido blanco con encajes y sostenía un ramo de flores. Pero lo que capturó la atención de Carmen fue la sonrisa de la niña. No era la sonrisa forzada típica de las fotos formales. Era genuina, amplia, mostrando un diente un poco torcido. Sus ojos verdes brillaban con algo que podría haber sido travesura o alegría o simplemente vida. Esa fue tomada en su primera comunión, dijo Rebeca, deteniéndose junto a Carmen. Hace 2 años. Antes de que todo, se interrumpió, tragando saliva con dificultad. Antes, era una niña feliz. El uso del pasado fue como un cuchillo, ahora no sé qué es. Llegaron finalmente a la puerta de caoba tallada. Rebeca la abrió despacio, como si tuviera miedo de lo que encontrarían del otro lado. Y allí estaba Valentina. La primera vez que Carmen la vio, acostada en esa cama enorme, su primer pensamiento fue que parecía una princesa de cuento de hadas, bella durmiente esperando el beso que la despertaría. Pero al acercarse, la ilusión se rompió, porque esta no era una princesa, era una niña real, con piel real que se estaba poniendo demasiado pálida, con labios que se agrietaban, con músculos que comenzaban a atrofiarse por la falta de movimiento. Los monitores pitaban suavemente, el gotero dejaba caer el suero, pero Valentina no se movía. Carmen se acercó a la cama. Revisó las lecturas de los monitores con ojo profesional. Presión arterial normal. Frecuencia cardíaca normal. Saturación de oxígeno normal. Todo normal. Pero la niña no estaba allí. No realmente. ¿Cuánto tiempo lleva así?, preguntó Carmen sin apartar los ojos de Valentina. 14 días. ¿Y antes? ¿Estuvo enferma? Rebeca se sentó en la silla tapizada en terciopelo azul junto a la ventana. Parecía agotada de repente, como si el simple acto de caminar hasta allí le hubiera consumido toda la energía. No. Bueno, estaba callada durante las últimas semanas. Callada y distante. Pensé que era cosa de la edad. ¿Sabes? Las niñas a esa edad se ponen raras. O eso me dijeron. Yo nunca fui madre antes, así que no sabía qué esperar. Ningún síntoma físico, dolores de cabeza, mareos, nada. Una noche cenó normal, se fue a su cuarto, y a la mañana siguiente cuando la mucama entró a despertarla, estaba así, dormida pero sin poder despertarla. Carmen se sentó en el borde de la cama. El colchón era tan suave que casi se hundió en él. Tomó la mano de Valentina. Era pequeña, delicada, con las uñas perfectamente cortadas y pintadas de un rosa pálido. La piel estaba tibia pero no había respuesta al tacto. ¿Valentina? Carmen habló suavemente, inclinándose para que su rostro quedara cerca del de la niña. Valentina, soy Carmen, soy enfermera, voy a cuidarte, ¿puedes oírme? Nada. Pasaron los días lentamente en esa mansión. Carmen llegaba cada mañana a las 8, después de preparar el desayuno para sus hijos y asegurarse de que su madre tomara sus medicamentos. El chofer la recogía puntualmente, y el trayecto se volvió familiar. Los mismos semáforos, las mismas calles, la misma sensación de estar atravesando mundos diferentes. En la mansión, estableció una rutina. Revisaba los signos vitales de Valentina cada 2 horas. Le hacía ejercicios pasivos en las extremidades para prevenir la atrofia muscular. Le cambiaba la posición para evitar las úlceras por presión. Le aplicaba crema hidratante en la piel. Le peinaba el cabello con suavidad. Y le hablaba. Le hablaba todo el tiempo.
Le contaba sobre sus hijos, sobre Diego que quería ser mecánico, pero que probablemente terminaría trabajando en lo que fuera que le diera dinero rápido. Sobre Lucía que devoraba libros de la biblioteca municipal y soñaba con ser escritora. Sobre Estela que había trabajado como costurera toda su vida y que ahora tenía las manos tan dañadas que apenas podía enhebrar una aguja. Le hablaba sobre el hospital, sobre la señora González cuya herida finalmente había comenzado a sanar, sobre el niño de 8 años que había superado la neumonía contra todo pronóstico, sobre las pequeñas victorias y las grandes tragedias que conformaban sus días. Y mientras hablaba, observaba a la familia Echeverría. Eduardo Echeverría era un hombre de 45 años, con el cabello oscuro comenzando a encanecer en las sienes, alto de hombros anchos, con una mandíbula cuadrada y ojos color avellana. Usaba trajes de 3 piezas incluso en casa, como si estar perfectamente vestido fuera una armadura contra el caos del mundo. Entraba a la habitación de Valentina 2 veces al día, por la mañana antes de irse a trabajar y por la noche, cuando regresaba. Se quedaba exactamente 10 minutos cada vez. Carmen lo cronometró una vez. 10 minutos en los que se sentaba en la silla junto a la cama, tomaba la mano de su hija y no decía nada. El silencio era denso, incómodo. Carmen podía sentir el peso de todo lo no dicho en ese silencio. Rebeca, por otro lado, pasaba horas en esa habitación. A veces se sentaba junto a la ventana, mirando hacia el jardín sin realmente ver nada. Otras veces se acercaba a la cama y acariciaba el cabello de Valentina con dedos temblorosos, y hablaba. Hablaba sin parar, pero sus palabras eran huecas. El doctor Martínez viene esta tarde. Es especialista en casos neurológicos raros. Viene desde Barcelona, especialmente para ti. Te vas a poner bien, cariño. Por supuesto que sí. Solo necesitas descansar un poco más. Mañana es el evento benéfico de la fundación. Siempre te gustaba ese evento. Te ponías tu vestido azul, el de los encajes. ¿Recuerdas? Este año lo cancelaré, por supuesto. ¿Cómo podría ir sin ti? Tu padre está muy preocupado. Ya sabes cómo es él. No demuestra sus emociones, pero te extraña. Los dos te extrañamos. La casa está tan silenciosa sin ti. Carmen escuchaba estas conversaciones unilaterales con una mezcla de compasión y algo más que no podía identificar completamente. Incomodidad, tal vez, o este reconocimiento de algo que no cuadraba. Una tarde, la tercera semana de su trabajo allí, Carmen estaba cambiando las sábanas de Valentina cuando Rebeca entró en la habitación con una carpeta de cuero en las manos. «Estos son todos sus registros médicos», dijo, dejando caer la carpeta sobre la mesita junto a la cama. El sonido fue seco, final. Todos los estudios, todas las evaluaciones, todas las opiniones de todos los especialistas que han venido. Quiero que los lea. Quiero que entienda que no hemos dejado piedra sin mover. Carmen terminó de alisar la sábana antes de mirar a Rebeca. No soy médico, señora. No soy especialista. Lo sé. Pero... Rebeca se dejó caer en su silla habitual. Por primera vez desde que Carmen la conocía, la vio sin maquillaje. Tal vez lo llevaba puesto, pero estaba corrido, manchado. Las ojeras eran profundas, moradas. Los labios estaban pálidos. Usted la toca diferente, la trata diferente, como si fuera importante. Es importante. ¿En serio? La pregunta fue cargada de amargura. Entonces, ¿por qué nadie puede ayudarla? Si es tan importante, ¿por qué se está muriendo? Carmen no tenía respuesta para eso. Terminó con las sábanas en silencio, y luego tomó la carpeta. La abrió con cuidado, como si los papeles fueran frágiles. Los registros eran exhaustivos. Tomografías computarizadas del cerebro normales, resonancias magnéticas normales, electroencefalogramas, actividad cerebral presente, pero reducida. Análisis de sangre, todos los valores dentro de los rangos normales. Pruebas de función hepática, normales. Función renal normal. Estudios metabólicos normales. Normal, normal, normal. Era como si el cuerpo de Valentina funcionara perfectamente, pero la niña hubiera decidido no habitarlo más. Carmen leyó también las notas de los médicos. Cada uno tenía su teoría. Un neurólogo de Boston sugería una encefalitis viral
que no aparecía en los estudios convencionales. Una psiquiatra de Madrid hablaba de disociación extrema, un tipo de trauma psicológico que llevaba a un estado catatónico. Un especialista en medicina interna de Zúrich mencionaba la posibilidad de un síndrome autoinmune raro. Pero todos terminaban sus informes con la misma conclusión: más estudios necesarios, pronóstico incierto, tratamiento, cuidados de soporte. Es decir, nada. No podían hacer nada excepto mantenerla viva y esperar. ¿Qué pasó?, preguntó Carmen finalmente, cerrando la carpeta. Antes de que cayera en este estado, ¿pasó algo? ¿Algún evento? ¿Algún cambio? Rebeca la miró con ojos vacíos. ¿A qué se refiere? Los niños no entran en este estado sin razón. Algo tuvo que pasar, algo que la afectó tan profundamente que... Carmen buscó las palabras, que decidió irse. Decidió irse. Rebeca repitió las palabras como si fueran en un idioma extranjero. Está hablando como si ella hubiera elegido esto. ¿Y si lo hizo? El silencio que siguió fue pesado. Rebeca se levantó de la silla, se acercó a la ventana, le dio la espalda a Carmen. Sus hombros estaban tensos, la columna recta. Todo en su postura gritaba negación. No pasó nada, dijo finalmente. Y su voz era dura como piedra. Valentina tiene una vida perfecta. Todo lo que necesita, todo lo que quiere. La mejor escuela, la mejor ropa, las mejores clases de todo. Piano, ballet, francés, equitación. Tiene su propio caballo, por el amor de Dios. Tiene amigos, fiestas, viajes. Fuimos a París el verano pasado, a Disneyland en Navidad. Tiene todo lo que una niña podría desear. Pero tiene lo que necesita. Rebeca se volvió bruscamente. Sus ojos brillaban con lágrimas contenidas, y algo más oscuro. ¿Cómo se atreve? ¿Cómo se atreve a juzgarme? Usted no sabe nada de nuestra vida, nada de lo que es criar a una hija, darle todo, sacrificar todo, y aún así no es suficiente, terminó Carmen suavemente. Rebeca abrió la boca, pero no salieron palabras. Las lágrimas finalmente se derramaron corriendo por sus mejillas perfectamente maquilladas, dejando rastros oscuros. Se cubrió el rostro con las manos, y sus hombros comenzaron a temblar. Carmen se acercó despacio. Parte de ella quería tocarla, consolarla, pero algo la detuvo. Una barrera invisible entre ellas, construida con años de diferencias, de mundos separados de injusticias no nombradas. Necesito saber qué pasó, dijo Carmen. Si quiere que la ayude, necesito saber la verdad. Rebeca bajó las manos. Su rostro era un desastre de rímel corrido y base corrida. Pero había algo crudo allí ahora, algo real. Hubo una discusión, dijo finalmente, casi en un susurro. Un par de días antes, Valentina. Ella escuchó algo que no debía escuchar. ¿Qué cosa? Rebeca se sentó de nuevo, pero esta vez se derrumbó en la silla como si sus huesos fueran de trapo. Eduardo y yo estábamos discutiendo en su estudio. Pensamos que Valentina estaba dormida. Era tarde, pasadas las 11 de la noche. Pero se limpió las mejillas con el dorso de la mano, dejando más manchas. Ella bajó. Estuvo parada fuera del estudio. No sabemos cuánto tiempo estuvo allí, cuánto escuchó. ¿Discutiendo sobre qué? Rebeca la miró. Y en sus ojos había vergüenza. Sobre dinero, sobre la empresa. Eduardo había tomado algunas decisiones arriesgadas, inversiones que no salieron bien. Estamos en problemas financieros, serios. Carmen pensó en la mansión, en los autos de lujo, en los viajes a París y Disneyland. No parece que estén en problemas, porque todo es apariencia, todo es fachada. La voz de Rebeca era hueca. Esta casa está hipotecada hasta el techo. Los autos son arrendados. Las joyas, se tocó el collar de diamantes. Son falsas. Buenas imitaciones, pero falsas. Hemos estado viviendo de préstamos, de créditos, de la buena voluntad de los bancos que creen que Eduardo puede recuperarse. Y puede. No lo sé. Se quitó el collar y lo dejó caer sobre la mesita junto a la carpeta médica. Se veía extrañamente desnuda sin él. Lo que sé es que aquella noche, Eduardo y yo estábamos gritándonos cosas horribles. Él me culpaba por gastar demasiado. Yo lo culpaba por sus malas decisiones. Y entonces yo dije algo que no debí decir. Carmen esperó. Dije que ojalá nunca hubiéramos tenido una hija,
Que si no tuviéramos que mantener este estilo de vida por ella, podríamos haber sido más cuidadosos, que todo esto, toda esta farsa era por ella. Las palabras cayeron en la habitación como piedras en un estanque, creando ondas que se extendían y extendían. ¿Y ella escuchó? A la mañana siguiente la encontramos inconsciente. Carmen miró a Valentina en la cama. Tan pequeña, tan frágil. 11 años y ya había aprendido que no era deseada, que era una carga, que el amor de sus padres estaba condicionado a apariencias y dinero y mentiras. «Necesito estar a solas con ella», dijo Carmen. «¿Qué? Solo por un rato. Por favor». Rebeca la miró con desconfianza, pero finalmente asintió. Se levantó, se arregló el vestido, se limpió el rostro con un pañuelo que sacó de su bolsillo. Para cuando llegó a la puerta, la máscara había vuelto a su lugar. Era de nuevo la señora Echeverría, esposa del empresario, miembro de la alta sociedad. Pero Carmen había visto lo que había debajo. Cuando se quedó sola con Valentina, Carmen se sentó en el borde de la cama y tomó la mano de la niña entre las suyas, pequeña y tibia y sin vida. «Valentina», dijo suavemente. «Sé que puedes oírme. No sé si me entiendes, pero creo que sí. Creo que estás ahí dentro, en algún lugar, y que has decidido quedarte dormida, porque el mundo de afuera es demasiado doloroso». El pitido constante de los monitores era el único sonido. «Quiero contarte una historia», continuó Carmen. «Una historia sobre una niña que creció sin padre, una niña que vivía en un apartamento pequeño con su madre, que trabajaba 18 horas al día como costurera para poder mantenerlas. Una niña que a veces se acostaba con hambre porque no había suficiente comida. Que usaba ropa remendada y zapatos con las suelas rotas. Que sabía desde muy pequeña que el mundo era un lugar duro e injusto». Carmen acarició la mano de Valentina con su pulgar, un movimiento repetitivo, calmante. Esa niña creció pensando que si tan solo tuviera dinero, si tan solo fuera rica, todos sus problemas desaparecerían. Pensaba que la gente con dinero era feliz, que tenían vidas perfectas, que no sufrían como ella sufría. Se detuvo, respirando profundo. Pero luego esa niña creció y se convirtió en enfermera. Y conoció a mucha gente, gente pobre y gente rica, gente sana y gente enferma. Y aprendió algo importante: el dolor no discrimina. El sufrimiento existe en las mansiones igual que en los apartamentos pequeños. La diferencia es que en las mansiones, el dolor se esconde mejor. Se maquilla, se disfraza, pero está allí. Los párpados de Valentina temblaron. Apenas un movimiento tan leve que podría haber sido imaginado. Pero Carmen lo vio. «Tu mamá dijo algo horrible», continuó. Su voz todavía suave pero más urgente ahora. Algo que no debió decir. Pero lo dijo porque estaba asustada. Porque a veces, cuando los adultos tienen miedo, dicen cosas crueles. Lastiman a las personas que más aman porque es más fácil que admitir que están perdidos. Otro temblor. Esta vez más pronunciado. «Pero eso no significa que no te ame. Y no significa que seas una carga. Valentina, tú no eres responsable de los problemas de tus padres. Tú no pediste nacer rica o pobre. No pediste nacer en esta familia o en otra. Solo eres una niña que merece ser amada, simplemente por existir». Los párpados se abrieron. Fue lento, como si cada milímetro requiriera un esfuerzo monumental, pero se abrieron, y dos ojos verdes como el musgo después de la lluvia miraron directamente a Carmen. «Mamá». La palabra fue apenas un susurro, ronca por el desuso, pero fue una palabra, un sonido, una señal de vida. Carmen sintió lágrimas rodar por sus propias mejillas. «Sí, cariño, tu mamá está aquí. Y tu papá. Y todos quieren que vuelvas». Los ojos de Valentina se enfocaron lentamente. La confusión dio paso a algo más claro. Conciencia. Presencia. «¿Quién?» «Soy Carmen. Soy enfermera. He estado cuidándote». «¿Cuánto tiempo?» 17 días. Los ojos de Valentina se llenaron de lágrimas. «No quiero estar aquí. Lo sé. Todo duele. Lo sé. ¿Por qué no me quieren?» Y ahí estaba. La pregunta que había estado en el corazón de todo. La herida que había hecho que una niña de 11 años decidiera que era mejor dormirse y no despertar nunca. Carmen se inclinó, y sin pensarlo, envolvió a Valentina en un abrazo. La niña estaba rígida al principio, su cuerpo no acostumbrado al movimiento,
sus músculos atrofiados. Pero luego se derritió contra Carmen y comenzó a llorar. No era un llanto delicado, era desgarrador, primitivo, el llanto de alguien que había contenido demasiado por demasiado tiempo. Los sollozos sacudían su pequeño cuerpo, y Carmen simplemente la sostuvo, acariciando su espalda, murmurando palabras sin sentido de consuelo. La puerta se abrió de golpe. Rebeca entró corriendo, seguida de cerca por Eduardo. Debían haber estado esperando fuera, escuchando, o tal vez algún instinto les había dicho que algo estaba pasando. ¿Valentina? Rebeca se detuvo en seco al ver a su hija despierta, llorando en los brazos de Carmen. Su rostro palideció. Sus manos volaron a su boca. Dios mío, estás despierta. Eduardo se acercó a la cama con pasos inciertos, como si no confiara en sus propias piernas. Valentina, cariño, puedes oírnos. Valentina levantó la cabeza del hombro de Carmen. Sus ojos, todavía llenos de lágrimas, se posaron en sus padres, y en ese momento Carmen vio pasar tantas emociones por el rostro de la niña que fue imposible identificarlas todas. Miedo, anhelo, ira, tristeza, esperanza. Mamá, dijo de nuevo. Esta vez no miraba a Carmen, miraba a Rebeca. Rebeca se acercó, cayendo de rodillas junto a la cama. Sus manos, con sus uñas perfectas color borgoña, tocaron el rostro de su hija con una ternura que Carmen no había visto antes. Estoy aquí, mi amor. Estoy aquí. Perdóname. Por favor, perdóname. No quise decir esas cosas. Nunca quise decir esas cosas. ¿Es verdad? La voz de Valentina era pequeña, frágil. Ojalá no hubiera nacido. El silencio que siguió fue brutal. Eduardo se había quedado congelado junto a la cama, su rostro una máscara de shock y dolor. Rebeca tenía lágrimas corriendo por sus mejillas, arruinando lo que quedaba de su maquillaje. No, dijo finalmente, y su voz se quebró. No, Valentina, tú eres lo mejor que me ha pasado en la vida, lo mejor. Estaba asustada aquella noche. Tu padre y yo estábamos peleando y dije cosas horribles, pero no las pensaba, no las pienso. Te amo más que a nada en este mundo. Entonces, ¿por qué siempre estás molesta? Valentina se limpió las mejillas con el dorso de la mano. ¿Por qué siempre estás en fiestas o reuniones o hablando por teléfono? ¿Por qué nunca tienes tiempo para mí? La pregunta quedó suspendida en el aire. Eduardo finalmente se movió, sentándose en el otro lado de la cama. Tomó la mano de Valentina con torpeza, como si no supiera muy bien cómo tocar a su propia hija. Porque soy un cobarde, dijo, y su voz era ronca. Porque es más fácil trabajar y hacer negocios, y pretender que todo está bien que enfrentar la realidad de que he fallado. Como empresario, como esposo, como padre, he fallado en todo. Carmen se levantó despacio, dando espacio a la familia. Pero Valentina la agarró de la mano antes de que pudiera alejarse. No te vayas. No voy a ninguna parte, prometió Carmen. Estaré aquí afuera. Pero tu familia te necesita ahora. Por favor. Los ojos verdes de Valentina la miraban con súplica. No quiero estar sola con ellos. Todavía no. Carmen miró a Rebeca y Eduardo. Vio el dolor en sus rostros, la comprensión de que su hija no confiaba en ellos, que habían roto algo fundamental y que no se arreglaría con palabras bonitas o promesas vacías. Está bien, dijo Carmen suavemente, volviendo a sentarse. Me quedaré. Durante las siguientes horas, mientras los médicos iban y venían, mientras se hacían nuevos estudios y se revisaban los signos vitales, y todos se maravillaban del despertar milagroso de Valentina, Carmen observaba y escuchaba. Observaba cómo Rebeca tocaba constantemente a su hija, como si necesitara confirmar que era real. Cómo Eduardo se quedaba parado junto a la ventana, mirando hacia el jardín, sus hombros encorvados bajo un peso invisible. Cómo Valentina los miraba a ambos con una mezcla de amor y desconfianza que rompía el corazón. Escuchaba las conversaciones fragmentadas, las explicaciones que no explicaban nada, las promesas que sonaban huecas incluso cuando quien las decía era sincero. Y entendía que el verdadero trabajo apenas comenzaba, porque despertar del coma era solo el primer paso. El resto, reconstruir una familia rota, sanar heridas que iban más allá de lo físico, eso llevaría mucho más tiempo. Esa noche, cuando finalmente el chofer la llevó de vuelta a su apartamento,
Carmen estaba exhausta. No era solo cansancio físico, era el peso de haber sostenido tantas emociones ajenas, de haber sido testigo de tanto dolor concentrado. Diego y Lucía ya estaban dormidos cuando entró. Estela la esperaba con una taza de té de hierbas que había dejado enfriar. «¿Cómo estuvo?», preguntó su madre. Carmen se sentó en la mesa de la cocina, tan pequeña que apenas cabían 2 sillas, y contó lo que había pasado. Las palabras salieron despacio, cargadas. Estela escuchaba en silencio, moviendo la cabeza de vez en cuando. «Esa pobre niña», dijo finalmente. «Crecer con todo y no tener nada». «Sí. ¿Y tú? ¿Cómo te sientes?». Carmen pensó en la pregunta. ¿Cómo se sentía? Triste por Valentina, enojada con Rebeca y Eduardo por su negligencia emocional disfrazada de amor, frustrada por la injusticia de todo, por el hecho de que la riqueza no garantizaba la felicidad, pero la pobreza sí garantizaba el sufrimiento. «No lo sé, mamá, no lo sé». Los días siguientes fueron extraños. Valentina seguía débil. Su cuerpo necesitaba tiempo para recuperarse de 17 días de inmovilidad. Carmen continuaba yendo a la mansión cada día, pero su rol había cambiado. Ya no era solo enfermera, era confidente, mediadora, testigo silencioso de una familia que estaba aprendiendo a comunicarse por primera vez. Una tarde, mientras hacía ejercicios de rehabilitación con Valentina, moviendo sus piernas y brazos para recuperar la fuerza muscular, la niña le preguntó sobre su vida. «¿Tienes hijos?». «Sí, 2, Diego y Lucía». «¿Son felices?». Carmen se detuvo en medio del ejercicio. Era una pregunta extraña, no qué edad tienen, o cómo son, sino ¿son felices? «Creo que sí», respondió cuidadosamente. «A veces, la felicidad no es constante, sabes, viene y va, pero sí, creo que son felices». «¿Por qué?». «Porque saben que son amados, porque aunque no tenemos mucho, lo que tenemos lo compartimos, porque somos un equipo». Valentina procesó esto en silencio. Luego, ¿y no les importa ser pobres? La pregunta no fue cruel, fue genuina, llena de curiosidad infantil. Claro que les importa. Diego tiene que trabajar lavando autos después de la escuela. Lucía tiene que leer libros viejos de la biblioteca, porque no podemos comprarle nuevos. Pero, Carmen buscó las palabras correctas. La pobreza es difícil, muy difícil, pero no te define. No eres pobre o rica, eres una persona que tiene o no tiene dinero. Eso es todo. Y el dinero no importa. El dinero importa mucho. Quien diga lo contrario está mintiendo o nunca ha tenido que elegir entre pagar la renta o comprar comida. Carmen sonrió sin humor. Pero el dinero no es lo único que importa. Y tenerlo no garantiza nada, excepto comodidad física. Yo preferiría ser pobre y que mis papás me quisieran de verdad. Carmen detuvo el ejercicio y miró a Valentina a los ojos. Tus papás te quieren de verdad, solo que no saben cómo demostrarlo, porque nadie les enseñó, porque ellos mismos están rotos. ¿Tú crees que se pueden arreglar? No lo sé, cariño, pero creo que vale la pena intentarlo. Esa conversación se quedó con Carmen durante días. La injusticia de todo era abrumadora. Valentina tenía todo materialmente, pero estaba hambrienta de afecto. Sus hijos no tenían nada materialmente, pero estaban llenos de amor. ¿Qué era mejor? ¿Qué era peor? No había respuesta simple. Una semana después del despertar de Valentina, Eduardo pidió hablar con Carmen en su estudio. Era la primera vez que entraba en esa habitación. Era grande, con paredes forradas de madera oscura y estanterías llenas de libros que probablemente nunca habían sido leídos. Un escritorio enorme dominaba el espacio, cubierto de papeles y carpetas. Eduardo se veía terrible. Tenía ojeras profundas, la barba sin afeitar, el traje arrugado. Se veía como lo que era un hombre al borde del colapso. «Siéntese, por favor», dijo, señalando una silla de cuero. Carmen se sentó, incómoda. No pertenecía a ese lugar, a esa silla cara, a esa conversación que claramente sería difícil. «Quiero agradecerle», comenzó Eduardo, «por lo que hizo por Valentina. Los médicos dicen que es un milagro, que no hay explicación científica para su recuperación». No fue un milagro, fue... Carmen buscó las palabras. Fue que alguien la escuchó, alguien le dijo que importaba. Eduardo asintió, mirando hacia sus manos. Yo nunca supe cómo hablarle. Desde que nació, Rebeca se encargaba de todo. Yo solo trabajaba.
Proveía. Pensaba que eso era suficiente. No lo fue. No, su voz era apenas un susurro. No lo fue. Y ahora, se pasó las manos por el rostro. Ahora estoy perdiendo todo. La empresa está en quiebra. Esta casa, los autos, todo será embargado. Y lo peor es que, se rió sin humor. Lo peor es que me da alivio. Porque finalmente la farsa terminará. Carmen no dijo nada. No había nada que decir. Rebeca me va a dejar, continuó Eduardo. Dice que no puede vivir sin el dinero, que se casó conmigo por el estilo de vida, no por amor. Y tiene razón, nunca hubo amor, solo conveniencia, solo apariencia. Y Valentina. Rebeca quiere llevársela, mudarse a casa de sus padres en la capital. Dice que allí Valentina tendrá mejores oportunidades. Los ojos de Eduardo se llenaron de lágrimas, pero yo sé la verdad. Rebeca no quiere a Valentina. Nunca la quiso. La tuvo porque era lo que se esperaba. Porque una familia perfecta necesita una hija perfecta. Pero ahora que todo se está desmoronando, Valentina es solo otra carga. Carmen sintió ira crecer en su pecho. Entonces no la deje. Luche por ella. ¿Con qué? No tengo dinero, no tengo casa, no tengo nada que ofrecerle. Tiene amor. O al menos, puede aprender a amarla. De verdad, no como un accesorio, como una hija. Eduardo la miró con ojos llenos de dolor, y algo que podría haber sido esperanza. ¿Usted cree que es posible, después de todo, después de haberla fallado tanto? No lo sé, pero creo que es mejor intentar y fallar, que no intentar nunca. Las palabras quedaron suspendidas entre ellos. Esa noche, Carmen llegó a su apartamento más tarde de lo habitual. Encontró a Diego haciendo su tarea en la mesa de la cocina, escribiendo con un lápiz tan corto que apenas podía sostenerlo. Lucía estaba en el sofá leyendo un libro a la luz de una lámpara que parpadeaba. «Hay que cambiar el bombillo», dijo Estela desde su silla. «Pero esta semana no alcanza». Carmen se sentó junto a su madre, sintiendo el peso de los años, de las luchas, de todas las noches en que habían ido a dormir preocupadas por el mañana. «Mamá», dijo suavemente, «¿alguna vez te arrepentiste de haberme tenido? ¿De haber vivido esta vida?» Estela dejó de tejer y miró a su hija con ojos que habían visto demasiado, pero que todavía brillaban con calidez. Ni un solo día, ni un solo segundo. Pero fue tan difícil. Fue difícil, pero tú hiciste que cada día valiera la pena, no por lo que tenías, no por lo que podías darme, sino simplemente por existir. Tomó la mano de Carmen entre las suyas, ásperas por años de trabajo. El amor no viene del dinero, hija. El amor viene de aquí. Tocó su propio pecho. Y aquí dentro, siempre he sido rica. Carmen abrazó a su madre y lloró. Lloró por Valentina, que había nacido con todo, y no tenía nada. Lloró por sus propios hijos que no tenían nada, pero eran ricos en amor. Lloró por la injusticia de un mundo donde el dinero determinaba tanto, pero no garantizaba lo único que realmente importaba. Los días pasaron, y se convirtieron en semanas. La recuperación física de Valentina avanzaba bien. Cada día estaba más fuerte, caminaba mejor, hablaba más. Pero la recuperación emocional era más lenta. Los fantasmas de las palabras escuchadas, de los años de negligencia disfrazada de amor, no se iban fácilmente. Y mientras tanto, el mundo de los Echeverría se desmoronaba. Los bancos comenzaron los procesos de embargo, los autos fueron recogidos, la mansión fue puesta en venta. Marta, el ama de llaves, y el resto del personal fueron despedidos. Rebeca se había ido hace 3 semanas, llevándose solo su ropa de diseñador y sus joyas falsas. No había peleado por la custodia de Valentina. De hecho, cuando los abogados le habían preguntado, había dicho simplemente que se quede con su padre. Yo no puedo darle lo que necesita. Al menos fue honesta. Eduardo y Valentina se mudaron a un apartamento pequeño en un barrio de clase media. No era la Concordia, donde vivía Carmen, pero tampoco era el barrio exclusivo que habían dejado atrás. Eduardo consiguió trabajo como gerente en una constructora, un puesto mucho más bajo que el que había tenido, pero era trabajo honesto. Y por primera vez en su vida, estaba aprendiendo a ser padre. Carmen todavía los visitaba 2 veces por semana, aunque ya no como enfermera. Valentina estaba completamente recuperada físicamente. Pero Carmen había desarrollado un cariño por la niña, y la niña por ella.
Una tarde, un sábado de abril, cuando la primavera comenzaba a pintar el mundo de colores más brillantes, Carmen llegó al apartamento de los Echeverría con una sorpresa. Traía a Diego y Lucía con ella. Valentina abrió la puerta, y sus ojos se iluminaron al ver a los otros niños. Había pedido conocerlos tantas veces que Carmen finalmente había cedido. «Hola», dijo Valentina tímidamente. «¿Hola?», respondió Lucía con su sonrisa fácil. «Traje un libro. Pensé que podríamos leerlo juntas». Diego era más cauteloso. Miraba el apartamento con ojos críticos, notando los muebles baratos, las paredes sin pintura fresca, el espacio reducido, pero cuando vio a Valentina, tan pequeña y frágil, a pesar de su recuperación, algo en su expresión se suavizó. «Mamá dice que estuviste muy enferma», dijo. «Sí, pero estoy mejor ahora». «Me alegro». Los tres niños desaparecieron en la habitación de Valentina, mientras Carmen y Eduardo se quedaban en la pequeña sala. Eduardo había preparado café, malo pero caliente, y lo sirvió en tazas desparejas. «No sé cómo agradecerle», dijo Eduardo. «Por todo, por Valentina, por mostrarme que la vida puede ser más que apariencia». «No tiene que agradecerme». «Sí tengo, porque sin usted, habría perdido a mi hija. No solo físicamente, la habría perdido de verdad». Y ahora, sus ojos se llenaron de lágrimas. «Ahora estoy aprendiendo a conocerla, de verdad, y es maravillosa. Es inteligente y divertida, y tiene tantas opiniones sobre todo. ¿Cómo no lo vi antes? Porque no estaba mirando». No, no lo estaba. Desde la habitación de Valentina llegaban risas. Los tres niños reían por algo que Carmen no podía ver, pero el sonido era hermoso. Era el sonido de la infancia como debía ser, libre de preocupaciones de dinero o estatus o apariencias. Solo niños siendo niños. «¿Sabe qué es lo más extraño?», dijo Eduardo. «Soy más pobre ahora de lo que he sido nunca. Trabajo más horas por menos dinero. Este apartamento no tiene ni una décima parte del espacio de la mansión. Pero…» Se detuvo buscando las palabras. «Pero soy más feliz. Y Valentina es más feliz. Es como si todo el dinero, toda la riqueza, hubiera sido un velo que nos impedía vernos realmente». Carmen pensó en su propia vida, en su apartamento en el 5º piso sin ascensor, en las noches de lentejas porque era lo único que podían comprar, en los zapatos con suelas rotas y el abrigo del mercado de pulgas. Y también pensó en los abrazos de sus hijos, en las noches de juegos de mesa con cartas viejas, en las carcajadas de Estela cuando Diego hacía una broma. «La riqueza», dijo lentamente, «no está en lo que tienes, está en lo que das, y en quién eres cuando nadie está mirando». Eduardo asintió, limpiándose los ojos con el dorso de la mano. Meses después, en una tarde de junio cuando el calor comenzaba a pesar sobre la ciudad, Carmen estaba en el Hospital San Rafael, revisando los signos vitales de un paciente cuando la doctora Méndez la llamó de nuevo a su oficina. Carmen sintió un déjà vu. La misma silla de plástico, el mismo escritorio metálico, la misma expresión en el rostro de la doctora Méndez. Solo que esta vez, había una sonrisa. «Los Echeverría cumplieron su promesa», dijo la doctora Méndez. «La donación llegó. Equipos nuevos, monitores, 2 respiradores de última generación, y sí, una máquina de resonancia magnética. El hospital está transformado». Carmen sintió calidez en el pecho. «Me alegro». «Y hay algo más». La doctora Méndez sacó un sobre del cajón y lo deslizó por el escritorio. «Esto es para ti, de parte del señor Echeverría». Carmen abrió el sobre con manos temblorosas. Dentro había un cheque. El monto la dejó sin aliento. Era más de lo acordado. Mucho más. «No puedo aceptar esto». «Claro que puedes. Lo ganaste». Y el señor Echeverría incluyó una nota. Carmen sacó la nota del sobre. La letra era clara, cuidadosa. «Estimada Carmen, este dinero no es pago por tus servicios. Es un agradecimiento por salvar la vida de mi hija. 2 veces, una vez cuando la despertaste de su coma, y otra cuando me enseñaste que la vida vale más que el dinero. Usa esto para ti y para tus hijos, para tu madre. Úsalo para ser un poco menos pobre, aunque sé que nunca fuiste pobre donde realmente importa. Con profundo agradecimiento y respeto, Eduardo Echeverría». Las lágrimas corrieron por las mejillas de Carmen sin permiso. Pensó en Diego que podría tener zapatos nuevos,
libros nuevos, tal vez incluso una bicicleta. Pensó en Lucía, que podría tener todos los libros que quisiera. Pensó en Estela, que podría comprar sus medicamentos sin tener que cortarlos a la mitad. Pensó en ella misma, que podría descansar un poco, trabajar menos horas, estar más con su familia. Gracias, susurró al aire, a Eduardo, que no podía escucharla, a la vida que le había dado esta oportunidad imposible. Esa noche, cuando llegó a casa con el cheque guardado seguro en su bolso, reunió a su familia en la pequeña cocina. Diego, Lucía y Estela la miraban con curiosidad. «Tengo algo que contarles», dijo Carmen. «Algo bueno». Les mostró el cheque. Lucía gritó de alegría. Estela se cubrió la boca con las manos. Diego frunció el ceño. «Es dinero de gente rica», dijo. «Dinero que ellos tienen de sobra mientras nosotros sufrimos». «No», corrigió Carmen suavemente. «Es dinero ganado honestamente. Es dinero que se ganó ayudando a alguien que lo necesitaba. Y sí, vamos a usarlo. Vamos a pagar nuestras deudas, vamos a comprar cosas que necesitamos, vamos a vivir un poco mejor. Pero nunca vamos a olvidar de dónde venimos. Nunca vamos a olvidar que el dinero es solo una herramienta, que lo que nos hace ricos de verdad es el amor que nos tenemos». Diego la miró durante un largo momento, luego lentamente asintió, y sonrió. Era una sonrisa pequeña, pero era real. Los años pasaron. Diego creció y se convirtió en mecánico, tal como quería. Abrió su propio taller pequeño en La Concordia, donde ayudaba a los vecinos a mantener sus autos viejos funcionando con costos accesibles. Lucía estudió literatura en la universidad pública y se convirtió en maestra en una escuela primaria, donde leía cuentos a los niños con la misma pasión que había tenido cuando era pequeña. Estela vivió hasta los 82 años, tejiendo bufandas y suéteres para todos los niños del vecindario, hasta que sus manos finalmente no pudieron más. Carmen continuó trabajando en el Hospital San Rafael, tocando a los pacientes con humanidad, siendo la enfermera que trataba a cada persona como si fuera la más importante del mundo, porque para ella lo eran. Y Valentina. Valentina creció en ese apartamento de clase media con su padre, aprendiendo que la vida no era perfecta, pero que podía ser buena, que el amor no venía de las cosas que te compraban, sino del tiempo que te dedicaban, que una familia rota podía sanar si todos estaban dispuestos a intentarlo. Se mantuvo en contacto con Carmen a lo largo de los años, algunas veces visitándola, otras con llamadas telefónicas, después con mensajes. Carmen era su amiga, su confidente, la persona que la había salvado cuando nadie más podía. Y cuando Valentina creció y se convirtió en adulta, estudió medicina, se especializó en pediatría y dedicó su vida a ayudar a niños enfermos, especialmente a aquellos de familias pobres que no tenían acceso a buenos servicios médicos. «¿Por qué medicina?», le preguntó Carmen una vez, en una de sus visitas, cuando Valentina tenía 26 años y acababa de terminar su residencia. «Por ti», respondió Valentina simplemente. «Porque me mostraste que tocar a alguien con humanidad puede salvar vidas, y porque aprendí que todos merecen ser cuidados, ricos o pobres, todos». Estaban sentadas en el pequeño jardín del nuevo apartamento de Carmen, uno más grande que había podido comprar con el dinero de los Echeverría y años de ahorro cuidadoso. Diego estaba allí con su esposa e hijo pequeño, Lucía con su novio. Eduardo había venido también, viejo ya, con el cabello completamente gris pero con ojos que brillaban con paz. Era una reunión de familia, pero no de sangre, de algo más profundo, de lazos formados en crisis, de amor construido en momentos de vulnerabilidad, de comprensión mutua que trascendía las diferencias de clase y dinero. Mientras el sol se ponía sobre la ciudad, pintando el cielo de naranjas y rosas, Carmen miró a su alrededor a todas las personas que amaba, a su familia de sangre y a su familia del corazón, y entendió, con una claridad que solo viene con los años y la experiencia, que había sido rica todo el tiempo. No en dinero, no en posesiones, sino en las cosas que realmente importaban. Valentina se acercó y le tomó la mano. «Gracias», susurró, «por todo, por verme, por escucharme, por salvarme». Carmen apretó su mano, sintiendo las lágrimas picando en sus ojos. «Tú te salvaste a ti misma, cariño. Yo solo te recordé que valía la pena despertar. Pero me mostraste por qué. Me mostraste que hay amor en el mundo, que hay bondad.
que vale la pena luchar. El nieto de Carmen, de 3 años, corrió hacia ellas riendo, perseguido por su padre Diego. El pequeño se enredó entre las piernas de Carmen, escondiéndose, y ella lo levantó en sus brazos. ¿Ves esto?, le dijo Carmen a Valentina, señalando a su familia reunida, riendo, compartiendo comida simple en una casa modesta. Esto es riqueza, esto es lo que realmente importa. No el tamaño de la casa o el precio de la ropa, sino estar rodeado de personas que te aman, que te conocen de verdad, que estarían contigo en las buenas y en las malas. Valentina miró alrededor, absorbiendo la escena. Su padre Eduardo conversando animadamente con Lucía sobre libros. Diego mostrándole a su esposa fotos en su teléfono. El pequeño riendo en brazos de Carmen. Todo era simple, todo era imperfecto, y era absolutamente hermoso. Tuve que perderlo todo para encontrar esto, dijo Eduardo, acercándose a ellas. Tuve que perder el dinero, la mansión, el estatus. Tuve que tocar fondo para entender que había estado vacío todo el tiempo. Y yo tuve que morir un poco, añadió Valentina suavemente, para aprender a vivir de verdad. Carmen abrazó a ambos, a este padre y a esta hija que habían recorrido un camino largo y doloroso hacia el amor verdadero, y pensó en lo extraño que era la vida, en cómo a veces las respuestas estaban en los lugares más inesperados, en cómo una enfermera pobre y una niña rica habían encontrado la curación una en la otra. ¿Sabes?, dijo Valentina después de un momento. En la escuela de medicina nos enseñan sobre el cuerpo, sobre órganos y sistemas y enfermedades, pero nadie nos enseña sobre esto, sobre el hecho de que a veces la enfermedad no está en el cuerpo, está en el alma, y no la puedes curar con medicamentos o cirugías, solo con amor, con tiempo, con presencia. Deberían enseñar eso, murmuró Eduardo. Deberían, pero no lo hacen, porque vivimos en un mundo que valora lo que se puede medir, el dinero, el estatus, los títulos, no las cosas intangibles, no el amor o la bondad o la empatía. Carmen pensó en todos los años que había trabajado en el hospital, en todos los pacientes que había tocado, cuidado, sostenido en sus últimos momentos, en las familias que había consolado, los niños que había hecho sonreír, los ancianos que había ayudado a morir con dignidad. Pero esas cosas intangibles son lo único que queda al final, dijo. Cuando todo lo demás se va, cuando el dinero se acaba, y las posesiones se pierden, y el cuerpo falla, lo único que queda son las conexiones que hiciste, el amor que diste, las vidas que tocaste. La noche cayó lentamente sobre la ciudad. Las luces se encendieron una por una, creando un mosaico de vida humana. En algún lugar, en mansiones enormes, gente rica cenaba en mesas de mármol, sola. En algún lugar, en apartamentos pequeños, familias se apretujaban alrededor de mesas diminutas, juntas. ¿Cuáles eran más felices? ¿Cuáles eran más ricas? La respuesta, Carmen sabía, no era simple. El dinero importaba. La pobreza era real y cruel y destruía vidas. Pero el dinero solo no era suficiente. Nunca lo había sido. Nunca lo sería. Lo que hacía la vida valiosa era el equilibrio. Era tener suficiente para vivir con dignidad. Pero también tener amor. Era poder pagar las cuentas, pero también tener tiempo para las personas que amabas. Era tener comida en la mesa, pero también tener conversaciones significativas alrededor de esa mesa. Y era entender profundamente que no estabas solo en este mundo, que había otros luchando, sufriendo, amando, viviendo, y que tocarlos con humanidad, con compasión, con presencia verdadera, podía salvar vidas. Como había salvado la vida de Valentina. No con medicina o tecnología o dinero, sino simplemente estando presente, viendo a una niña que estaba invisible para todos los demás, escuchando una pregunta que nadie más había hecho, ofreciendo un amor que no esperaba nada a cambio. Años más tarde, cuando Carmen tenía 62 años, y sus manos artríticas ya no podían trabajar tan bien como antes, decidió retirarse del hospital. Fue una despedida agridulce. Generaciones de enfermeras habían aprendido de ella. Miles de pacientes habían pasado por sus manos. El día de su retiro, el hospital organizó una pequeña ceremonia. La doctora Méndez, ya anciana y cerca de su propia jubilación, dio un discurso sobre la dedicación de Carmen, su humanidad, su toque sanador.
Pero lo que Carmen recordaría siempre no fue el discurso o los aplausos, o la placa con su nombre. Fue la fila de personas que esperaban para despedirse de ella. Pacientes antiguos, algunos que ella ni siquiera recordaba pero que la recordaban a ella. Familias que le agradecían por haber cuidado a sus seres queridos. Niños que ahora eran adultos que habían sido sus pacientes décadas atrás. Y al final de la fila, Valentina. Tenía 32 años ahora, una mujer adulta con su propia familia. Su esposo la acompañaba, junto con sus 2 hijos, de 5 y 7 años. Valentina había heredado los ojos verdes de su madre, pero la calidez de la sonrisa era completamente propia. No podía dejar que te fueras sin decirte adiós, dijo Valentina, abrazando a Carmen con fuerza. Nos veremos pronto, prometió Carmen. No me voy lejos, solo me retiro. Lo sé, pero es el fin de una era. Tú fuiste la mejor enfermera que este hospital ha tenido, y no por tus habilidades técnicas, aunque eran excelentes, sino porque trataste a cada paciente como si fuera la persona más importante del mundo. Y para ellos, en ese momento, lo eras. Los niños de Valentina, 2 pequeños con cabello oscuro y curiosidad en los ojos, miraban a Carmen con interés. ¿Es ella?, preguntó el mayor. ¿La enfermera que salvó a mamá? Sí, respondió Valentina. Ella es. ¿Cómo lo hiciste?, preguntó el niño directamente a Carmen. Mamá dice que estaba casi muerta, y que tú la salvaste. Carmen se arrodilló hasta quedar a la altura del niño, aunque sus rodillas protestaron. Miró sus ojos jóvenes, todavía no marcados por el cinismo o el dolor del mundo. La toqué, dijo simplemente, y la escuché. A veces eso es todo lo que necesitamos, que alguien nos toque con bondad y nos escuche de verdad. El niño procesó esto con seriedad. Luego, impulsivamente, se inclinó y abrazó a Carmen. Gracias por salvar a mi mamá. Carmen sintió lágrimas rodar por sus mejillas. De nada, pequeño. De nada. Cuando finalmente salió del hospital esa última vez, caminando por los pasillos que había recorrido durante más de 30 años, Carmen se detuvo en la puerta. Miró hacia atrás una última vez. Vio a las enfermeras jóvenes corriendo de un lado a otro, atendiendo a los pacientes. Vio a las familias en las salas de espera, con sus rostros cansados y esperanzados. Vio la vida continuar, como siempre lo hacía, en ese lugar donde el nacimiento y la muerte se tocaban cada día. Y supo que había hecho la diferencia. Tal vez no una diferencia grande en la escala del mundo, pero había tocado vidas. Había aliviado el sufrimiento. Había traído compasión a un lugar donde era fácil volverse frío y deshumanizado. Eso era suficiente. Los últimos años de Carmen fueron tranquilos. Pasaba tiempo con sus nietos, ayudaba en el taller de Diego cuando lo necesitaba, iba a la escuela de Lucía a leer cuentos a los niños, y visitaba regularmente a Eduardo y Valentina, que se habían convertido en familia. Una tarde de noviembre, cuando tenía 73 años, Carmen estaba sentada en su sillón favorito junto a la ventana, cuando sintió un dolor agudo en el pecho. Supo inmediatamente qué era. Había visto suficientes ataques cardíacos en su vida para reconocer uno propio. Diego la encontró media hora después. La llevaron al Hospital San Rafael, irónicamente el mismo lugar donde había trabajado toda su vida. Los médicos hicieron lo que pudieron, pero el daño era extenso. Carmen sabía que se estaba muriendo. No tenía miedo. Había vivido una buena vida. Una vida difícil, sí, marcada por la pobreza y el trabajo duro y la preocupación constante, pero también marcada por el amor, por la familia, por el propósito. Su familia se reunió alrededor de su cama, Diego y su esposa e hijos, Lucía y su esposo, los nietos que ya eran adolescentes, y sorpresivamente, Valentina con su familia. No deberían estar aquí, murmuró Carmen. Su voz era débil, cada palabra un esfuerzo. Deberían estar con sus propias familias. Tú eres nuestra familia, dijo Valentina, tomando su mano. Siempre lo has sido. Carmen miró alrededor del círculo de rostros. Rostros jóvenes y viejos, rostros marcados por risas y lágrimas. Rostros de las personas que había amado y que la habían amado a cambio. Fui rica, susurró. Más rica de lo que nunca supe. Lo fuiste, confirmó Diego, llorando abiertamente ahora. Nos diste todo, todo lo que importaba. No el dinero, insistió Carmen. Necesitaba que entendieran. Nunca fue el dinero, era el amor.
siempre fue el amor. Lo sabemos, mamá. Lo sabemos. Valentina se inclinó y besó la frente de Carmen. Gracias, susurró, por enseñarme a vivir, por mostrarme que la vida vale la pena, por ser la madre que necesitaba cuando la mía no podía serlo. Carmen sonrió. Era una sonrisa débil pero real. Fuiste fácil de amar, cariño. Todos ustedes lo fueron. Los monitores comenzaron a pitar con más urgencia. Los médicos y enfermeras entraron corriendo. Pero Carmen levantó una mano, deteniéndolos. No, dijo con una autoridad que sorprendió a todos, viniendo de alguien tan débil. Nada de medidas heroicas, nada de reanimación. Ya he vivido suficiente. Bien, déjenme ir en paz. Los médicos miraron a Diego, que asintió con lágrimas corriendo por su rostro. Carmen cerró los ojos, sintió las manos de su familia sosteniéndola, escuchó sus voces murmurando palabras de amor y despedida, y supo, con absoluta certeza, que había valido la pena. Cada lucha, cada sacrificio, cada noche sin dormir preocupada por el dinero, cada turno doble en el hospital, cada paciente cuidado, cada lágrima derramada. Todo había valido la pena, porque había amado, porque había sido amada, porque había hecho la diferencia. Y mientras el mundo se oscurecía a su alrededor, el último pensamiento de Carmen fue este, que la verdadera riqueza nunca había estado en lo que tenía, había estado en lo que había dado, en las vidas que había tocado, en el amor que había sembrado. Y ese legado, ese tesoro invisible e invaluable, continuaría viviendo en todos los que había tocado, en Diego y Lucía y sus hijos, en Valentina y su familia, en cada paciente que había cuidado, cada persona que había consolado, cada vida que había hecho un poco mejor con su presencia. Carmen Solís murió a las 8:23 de la noche del 14 de noviembre, rodeada de amor, dejando un legado de compasión que ninguna mansión o cuenta bancaria podría igualar. Su funeral fue sencillo, pero estaba lleno. Cientos de personas vinieron a despedirse. Antiguos pacientes y sus familias, colegas del hospital, vecinos de la Concordia, y sentados en la primera fila, lado a lado, Diego y Lucía junto a Eduardo y Valentina. Familias diferentes unidas por el amor de una mujer que había entendido que la riqueza verdadera no se mide en pesos y centavos. Se mide en los corazones que tocas, en las vidas que cambias, en el amor que dejas atrás. Y por esa medida, Carmen Solís había sido la mujer más rica del mundo. Años después, cuando Valentina era directora del Departamento de Pediatría del Hospital San Rafael, inauguró una nueva ala, una ala dedicada a proporcionar atención médica gratuita a familias de bajos recursos. Sobre la entrada, había una placa de bronce. A la Carmen Solís, decía, porque la verdadera sanación comienza con el amor. Y todos los días, cientos de niños pobres recibían atención médica, eran tocados con bondad, eran tratados con dignidad, eran vistos como lo que eran, personas valiosas, sin importar el dinero que sus padres tuvieran o no tuvieran. El legado de Carmen vivía. Y en algún lugar, más allá del velo de la vida y la muerte, una enfermera de corazón inmenso sonreía.